El confinamiento por la pandemia de coronavirus transformó en el mundo entero la forma de enseñar. Desde casa aprendimos de manera distinta. Sabemos que el regreso a clases será un gran reto para los colegios, profesores y alumnos. Las puertas de las aulas se abrirán hacia una nueva realidad educativa. En Ediciones Castillo sabemos el esfuerzo que todo esto conlleva. Por eso queremos acompañar y apoyar a maestros y colegios con soluciones de aprendizaje flexible para poner en práctica el curso remedial en cualquier modalidad, presencial o a distancia. ¿Cómo? Con el programa Regreso a Clases con Castillo. Regreso a Clases con Castillo se compone tanto de recursos pedagógicos como de apoyo socioemocional, impresos y digitales, para evaluar y nivelar a sus alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Los recursos pedagógicos incluyen evaluación diagnóstica para primaria y secundaria, en línea con reporte automático para el docente o en PDF editable para enviar al alumno. Este recurso permite detectar las áreas en las que sus alumnos presentan algún rezago académico en cada asignatura. Materiales para el repaso y la nivelación. En preescolar, actividades digitales imprimibles. Para primaria, el cuaderno de evaluación y nivelación en PDF editable. Para los usuarios de Infinita, de primaria y secundaria, la tercera unidad del curso anterior. Los recursos de apoyo socioemocional le ayudan a conocer la situación emocional y la experiencia que sus alumnos tuvieron en el periodo Aprende en Casa, a partir de sugerencias para la evaluación socioemocional para preescolar. Evaluación socioemocional en PDF editable para los alumnos de primaria y secundaria. Estos recursos están disponibles en nuestro sitio web y en la app Castillo. Además, este programa incluye artículos científicos, didácticos, sobre aprendizajes a distancia, entre otros, para apoyar a la comunidad educativa en la nueva normalidad. Y para los docentes de su colegio, Regreso a Clases con Castillo incluye un plan de acompañamiento pedagógico y socioemocional, con conferencias y talleres en línea con temas sobre diagnóstico, nivelación, planeación didáctica y manejo de las emociones, para apoyarlos en el diseño del curso remedial que estipula la SEP. Ediciones Castillo apoya a los colegios en este regreso a clases y durante todo el ciclo escolar. Buenas tardes. En nombre de Ediciones Castillo le damos la más cordial bienvenida a esta sesión en línea. El día de hoy nuestra ponente es Erika Pérez Moya, maestra en Políticas Públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, educadora y licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana con especialidad en Constructivismo y Educación. Colaboró por más de 10 años en la Secretaría de Educación Pública en el diseño y edición de contenidos educativos, publicaciones multimedia, desarrollo profesional docente, implementación de planes y programas de estudio y relaciones públicas con gobierno, organizaciones internacionales, fundación, universidades y empresas. Ha sido conferencista en diversos foros nacionales e internacionales para la implementación de planes y programas de estudios de la Secretaría de Educación Pública. Como funcionaria de la Secretaría de Educación Pública, participó como autora y editora de diversos materiales curriculares para los programas de estudio del 2011 y 2017. Actualmente es gerente de servicios académicos de Ediciones Castillo, desde donde dirige el Plan Anual de Capacitación a Colegios y Escuelas Oficiales. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias, Vi. Buenas tardes a todos, un gusto saludarles esta tarde, que se estén conectando el día de hoy para esta capacitación en línea. Estamos muy contentos de estar esta tarde arrancando nuestra campaña de sesiones en línea, webinars del programa Regreso a Clases, esta estrategia de Ediciones Castillo para acompañar a los maestros en este gran reto de arrancar un nuevo ciclo escolar, con estas 3 semanas que representan pues una actividad muy particular de diagnosticar y nivelar a un grupo proveniente pues de distintas realidades y contextos, ya que pues estuvimos y seguimos aprendiendo desde casa. Entonces, bueno, Ediciones Castillo está apoyándoles en este periodo con estas sesiones en línea, además de recursos didácticos que un poquito vamos a poder ver
de manera muy general el día de hoy, pero vamos a estar compartiendo con ustedes en las distintas sesiones, que más adelante incluso les voy a dar las fechas por si no se han metido a nuestro sitio web. Esta es la primera sesión, decía yo, de este programa Regreso a Clases, de estas 4 sesiones en línea que vamos a dar esta semana, la próxima y la siguiente, previo al inicio del ciclo, justamente para apoyarles. Entonces, bueno, el propósito del día de hoy, de la sesión del día de hoy, es acompañarles a desarrollar diferentes estrategias para que puedan realizar el diagnóstico y la nivelación de su grupo en este previo inicio al ciclo escolar, que tenemos pues estas semanas de consejo técnico y una semana de sanitización e inscripciones. Son 3 semanas que estamos viviendo en este momento para la preparación de este curso remedial. Así que bueno, pues espero que sea de mucho provecho y éxito para todos ustedes, que les sirva la información y el conocimiento que vamos a trabajar el día de hoy, las estrategias, las sugerencias que les brindemos esta tarde. Y bueno, pues vamos a arrancar con la estructura, cómo vamos a tener la sesión el día de hoy. Bueno, vamos a dar un repaso general de las fechas y las fases del curso remedial, tal y como lo han dicho las autoridades de la Secretaría de Educación Pública hasta el momento. No ha habido cambios en estas fechas y fases que creo ya todos conocemos, las vamos simplemente a repasar. Y vamos a hablar de estos temas relativos al diagnóstico y la nivelación. Pues qué es esta valoración diagnóstica y para qué nos va a servir, qué es lo que nos están pidiendo llevar a cabo en este periodo, qué información necesito obtener, cómo puedo hacerlo, con algunas estrategias y sugerencias que podrán ustedes desarrollar ya con más detalle en estas semanas previas al inicio del ciclo escolar, cómo identificar contenidos fundamentales para llevar a cabo este periodo de diagnóstico y nivelación, y qué es el plan de nivelación o reforzamiento que se está planteando y cómo diseñarlo para llevar a los alumnos a pues contar con un nivel de aprendizaje lo más nivelado posible y arrancar el ciclo escolar 2020-2021. Esa es la estructura del día de hoy, así vamos a trabajar en esta sesión. Entonces, bueno, comenzamos con este repaso informativo de algo que pues ya conocemos todos, este calendario que hasta ahora sigue siendo la última información respecto del regreso a clases. Todos estamos muy atentos de pues noticias nuevas que hubiera, ya que pues actualmente en la mayoría de la República Mexicana nos encontramos en lo que se denominó semáforo naranja, algunas entidades federativos incluso en semáforo rojo, lo que sigue es el amarillo y después el verde. Y bueno, pues las clases presenciales se ha dicho reiteradamente que no se inician hasta que haya un semáforo verde, lo cual pues hasta el momento en ninguna entidad federativa es una realidad. Entonces, bueno, pues estemos atentos a todas las noticias que están transmitiendo día con día las autoridades sanitarias y, por supuesto, la Autoridad Educativa Federal. Pero bueno, pues este es el calendario tal y como se ha establecido hasta el momento, en tanto no se haga alguna otra notificación. Vamos a estar trabajando en este curso remedial estas 3 semanas que van del 10 de agosto al 28 de agosto, y este curso remedial pues tiene 2 fases, que son la evaluación diagnóstica y la nivelación, que bueno, pues representa una estrategia para determinar en qué grado de aprendizaje llegaron los alumnos del grado que estás recibiendo este ciclo escolar 2021 y que se quedaron algunos aprendizajes por ahí tal vez rezagados. Esta es la finalidad de conocer esta valoración diagnóstica y, por supuesto, buscar nivelar al grupo para arrancar el ciclo escolar. También se ha dicho que hasta el momento de regresar a un formato presencial, de regreso a clases en las escuelas físicamente, pues estas 3 semanas
sí o sí se van a llevar a cabo de manera escalonada. Esto, repito, si el semáforo está en verde. Este escalonamiento es importante que pues tú consideres que este es un ejemplo de cómo escalonar una escuela, un colegio. Es un ejemplo de cómo dividir a los alumnos en 2 grupos o 3 grupos, dependiendo de lo que cada colegio y escuela considere. Como ejemplo, la Secretaría de Educación Pública mencionaba que pudieran ustedes organizar el lunes y miércoles para los chicos cuyos apellidos inician con la A y hasta la M, martes y jueves el segundo grupo con estudiantes cuyos apellidos inician con la N a la Z, y se habla de un tercer día para dar más tiempo escolar presencial a aquellos estudiantes que se identifiquen con un mayor rezago educativo. Este es solo un ejemplo que seguramente muchos llevarán a cabo, pero pueden ustedes idear otro. La idea es también facilitar a los padres de familia cuyos hijos pues tienen el mismo apellido, el que no estén yendo 2 veces a la semana, perdón, 4 veces a la semana, sino digamos 2, y que el flujo todavía en la Ciudad de México durante esas 3 semanas sea el menor posible. Esto también como una estrategia pues de la contingencia que estamos viviendo a raíz de la pandemia. Y bueno, finalmente, posterior a estas 3 semanas del curso remedial, es que daría inicio el ciclo escolar 2020-2021 formalmente el día lunes 31 de agosto. Entonces, bueno, hasta el momento estas son las fechas, estas son estas fases o componentes del curso remedial, la nivelación, la evaluación diagnóstica y el inicio del ciclo finalmente el 31 de agosto. Entonces, bueno, ¿por qué vamos a hacer una valoración diagnóstica en este periodo? Bueno, los maestros pues siempre hacemos un diagnóstico al inicio de clases, es algo que acostumbramos a hacer en las primeras 2, 3 semanas de inicio de cursos, de manera ya tradicional, digamos, se realiza como una forma también de identificar en qué nivel están recibiendo al grupo. Sin embargo, bueno, pues en este momento por la situación tiene características diferentes y un poquito específicas por el momento histórico en el que estamos en este momento en el país y bueno, pues también en el mundo. Entonces, bueno, pues tomando como referente el enfoque desde el cual se está trabajando en todo el país para la evaluación, que es el enfoque de evaluación formativa. Este enfoque ha sido trabajado al menos desde los programas 2011, ha sido prescrito e implementado en todo el currículo, desde al menos los programas 2011 ya expresamente o explícitamente, y por supuesto en los programas 2017, ambos vigentes, ¿no? Entonces, desde este enfoque, pues sabemos que evaluar es una estrategia que tiene que ver con obtener información respecto al aprendizaje de los alumnos para conocer, bueno, pues cuáles son los procesos de aprendizaje que tiene cada uno de ellos, cómo aprenden, atender específicamente el nivel de logro y de desarrollo, de logro de aprendizajes y desarrollo que cada uno de ellos tiene, así como cada una de sus necesidades, pues en distintos aspectos como puede ser el ritmo de aprendizaje, sus estilos, etcétera, para poder hacer ajustes. Es información que obtenemos de todos estos aspectos de cada alumno para poder hacer ajustes en nuestras estrategias, en nuestra planeación, en nuestras situaciones y secuencias didácticas. También, bueno, pues desde este enfoque es importante que prevalezca siempre este ánimo o este ambiente de que sea una evaluación permanente, continua, para la mejora y pues con una constante retroalimentación donde el alumno pues más allá de un número que reciba en todo momento una retroalimentación cualitativa, pero en ocasiones también cuantitativa, depende de los momentos de evaluación, para que se involucre más cada alumno en su propio proceso, el poderles dar
esta información que nosotros obtenemos como docentes de sus procesos, el podérselas brindar a ellos, les permite también participar de su avance académico, de su avance en el logro académico y hacerlos también pues responsables de este proceso. Entonces, bueno, pues también esto les permite seguir aprendiendo, involucrarse activamente en sus procesos de aprendizaje. Y algo bien importante de este enfoque de evaluación es que se abandona, con este enfoque se busca que abandonemos el hábito de clasificar a los alumnos por su desempeño, en este caso una calificación, sino que pues sea un proceso de búsqueda de información que nos permita la mejora continua y no como tal una clasificación de los alumnos. Desde este enfoque también la evaluación diagnóstica, que es este momento de la evaluación dentro de los 3 momentos generales que hay de evaluación, que son la evaluación diagnóstica, la evaluación continua y la evaluación sumativa o final. Pues este es un primer momento de evaluación. Sin embargo, pues no solamente si se hace al inicio del ciclo escolar, como lo hemos venido haciendo, ya decía yo, de manera tradicional, es uno de los momentos en que se aplica la evaluación diagnóstica al inicio del ciclo escolar, pero también se aplica en cada inicio de secuencia o de situación didáctica. ¿Por qué? Porque, bueno, bajo este enfoque de evaluación formativa, que repito, está plasmado en todo el currículo, pues lo que conlleva diseñar una situación didáctica es esa estructura bajo la cual en el inicio de toda situación didáctica hay una evaluación justamente diagnóstica que nos permite conocer los saberes previos del alumno, de dónde parten dentro de un momento de evaluación, ya sea al inicio del ciclo escolar, entonces de dónde parten para arrancar el inicio de ciclo. Lo que quiere decir es que hasta dónde consolidaron los aprendizajes del ciclo anterior, o si estamos hablando de un inicio de secuencia, pues de dónde parten de ese contenido que vamos a trabajar en esa situación didáctica. Y esta información que obtenemos acerca de los saberes previos en este momento de la evaluación diagnóstica también nos va a permitir hacer ajustes a la planificación de actividades que nosotros tengamos ya previstas en ese documento de planeación, ¿no? Nosotros planeamos una situación, una secuencia didáctica, planificamos un ciclo escolar, pero esa información obtenida de la evaluación diagnóstica y los saberes previos de cada uno de nuestros estudiantes nos va a permitir hacer esos ajustes necesarios. Ese es el objetivo de la evaluación diagnóstica. Y bueno, en este momento, ¿qué es lo que nos están pidiendo las autoridades diagnosticar? Justamente por el periodo de Aprende en Casa y todos los meses que estuvimos bajo una estrategia de educación a distancia. Bueno, pues primero conocer el logro de aprendizajes del ciclo escolar anterior, lo que quiere decir que como cada año es importante que reconozcas ese logro de aprendizajes de cada uno de tus estudiantes, pero de manera enfática en este ciclo, ya que la forma como cada uno tuvo que aprender esos contenidos pues, fue muy diferenciada debido a los distintos contextos de ambientes familiares, lo que conlleva a distintos ambientes de aprendizaje dentro de las casas de cada uno de tus estudiantes, la infraestructura misma del ambiente familiar, el equipo técnico, pero también lo que tú como docente pudiste ofrecer dentro de las posibilidades de cada escuela. Entonces, se hace más relevante en este ciclo escolar, pues, conocer ese logro de aprendizajes. También se pide este momento de evaluación diagnóstica a través de una selección de contenidos fundamentales que vamos a ir dilucidando un poquito en esta sesión para que identifiques cómo puedes seleccionarlos y particularmente en este ciclo escolar, la información que tú obtengas de esta evaluación diagnóstica
con el objetivo de conocer los aprendizajes del ciclo pasado, pues no es arrancar solamente el ciclo, sino diseñar un plan de reforzamiento o nivelación que te permita arrancar lo menos desnivelado posible tu grupo, aunque bueno, en algunos casos habrá que seguir reforzando, por supuesto, durante los primeros meses, quizá durante todo el ciclo escolar, dependiendo de cada estudiante. Entonces, bueno, estas son el para qué vamos a tener que hacer este ciclo escolar, particularmente una evaluación diagnóstica. Es un poco diferente a lo que vivimos cada año y bueno, pues representa todo un reto, por supuesto, para cada uno de ustedes como profesores. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer el ciclo? Antes de iniciar el ciclo, pues conocer ese logro de aprendizajes y vamos a obtener información diversa de este momento o curso remedial. Entonces, bueno, pues dice en esta lámina, ¿no? La evaluación para el aprendizaje es un proceso continuo de registro y análisis de información que orienta las decisiones con respecto a los procesos. Bueno, entonces, si eso es evaluar, que es ese proceso continuo de registro y análisis de información, entonces, pues yo les preguntaría, ¿qué información necesito obtener de los alumnos en este momento para poder conocer justamente el logro de aprendizajes del ciclo anterior, ¿no? ¿Qué información necesito obtener? Es una gran pregunta que tendríamos que estarnos haciendo. ¿Qué información y cómo obtenerla, por supuesto? ¿Con qué tipo de actividades? ¿Con qué tipo de instrumentos de evaluación? Entonces, bueno, pues bajo ese proceso continuo de registro y análisis habrá que identificar la información que necesita obtener. Y bueno, más allá de lo académico, que lo puse hasta arriba en esta pirámide, vamos a tener que obtener información diversa. También eso es distinto a este ciclo escolar. En cada inicio de ciclo, nuestro diagnóstico se centra sobre todo en lo académico. Claro que nuestros colegios a la hora de inscribir y reinscribir a los alumnos, pues hacen estos cuestionarios, a veces entrevistas a padres de familia para conocer un poquito más a fondo su situación familiar y el estado de salud de nuestros estudiantes, pero digamos que se queda en una actividad de la dirección más organizacional que nos permite pues ir tomando decisiones a lo largo del ciclo escolar, el tener ahí ese cuestionario respondido por los papás acerca de su situación familiar y el estado de salud, ¿no? Pero en este momento es crucial saber esto y que lo sepa cada docente, no que se realice por parte de las direcciones nada más, de la dirección académica o de la dirección general de cada colegio, sino que cada docente pueda obtener esta información. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una situación crucial. La situación familiar nos va a permitir entender cuál es el contexto de ese alumno para el aprendizaje en un ambiente familiar. ¿Por qué? Porque, bueno, estuvieron en casa y es el logro de aprendizaje que ellos tienen hasta este momento depende en gran medida de ese ambiente familiar que significó en esta contingencia el ambiente de aprendizaje. El ambiente familiar se volvió en un ambiente de aprendizaje. Entonces, conocer cuál es la situación familiar, cuál es ese ambiente de aprendizaje es relevante para entender por qué hay un logro de aprendizajes hasta ese momento, hasta ese nivel, hasta esos niveles de logro, y también para prever situaciones con cada estudiante respecto de lo que va a ocurrir en el ciclo escolar, porque bueno, como todos sabemos, muy posiblemente continuemos de una manera o escalonada, es decir, momentos en casa y momentos a distancia o posiblemente incluso a distancia nuevamente con los chicos. Entonces, ahora puedes tener esta información tenerla más previamente, ¿no? Tenemos un poquito más de tiempo para obtenerla. En la contingencia, pues la tuvimos que ir obteniendo conforme se suscitaban situaciones familiares que no nos permitían estar conectados y fue que empecé a recabar esta información. Bueno, pues ahora plantéate en tu planeación de este curso remedial si obtener esta información de la situación familiar, también del estado de salud, porque bueno, ahora se vuelve súper relevante para cada uno de nuestros niños como un aprendizaje de vida
el poder tener un estado de salud lo más sano posible para enfrentar este tipo de enfermedades que estamos teniendo de tipo pandemias, ¿no? Pero además para el cuidado que se requiere de cada chico en un ambiente presencial y familiar también, de sus propios hábitos de higiene y hábitos alimenticios. La situación emocional, que también resulta ser muy relevante, que de igual modo cada colegio puede organizar, realizarlo a través del departamento de psicología, pero cada maestro tiene que tener muy clara esta situación emocional, ya sea que lo organices desde el departamento de psicología o que tú intenciones esas actividades necesarias para conocer esta situación. ¿Por qué? Porque lo emocional se vuelve muy relevante para reconocer también el nivel de logro de cada estudiante, ¿no? Es una variable más de por qué llegaron a aprender lo que aprendieron o no llegaron a aprender lo que no aprendieron. El estar encerrados en casa representa un reto emocional para todos y cada uno de los habitantes de este planeta, incluidos tus alumnos. Entonces, el aprendizaje se vio también motivado o no por su situación emocional y la de su familia también. Y por supuesto el académico, que es la información que normalmente obtenemos, de la cual seguramente ya tienes muchas formas de trabajo. Yo te compartiré algunas otras. Esto pues hace que el estudiante esté al centro de la información a obtener y bueno, pues la Secretaría está pidiendo justamente que todo el curso remedial sea para obtener información del estudiante. Te voy a plantear algunas preguntas que te puedes hacer y puedes hacer a tus chicos con distintas actividades que también te voy a sugerir, que no solo sea pregunta-respuesta, entrevista con los papás, sino tal vez en algunas dinámicas, juegos, etcétera. Pero bueno, son preguntas que creo relevantes que tendrías que conocer. Por ejemplo, ¿qué apoyos familiares tuvo cada estudiante de tu grupo para estudiar en casa? ¿En qué espacios físicos lo hizo? Físicamente, ¿dónde estuvo? ¿Tuvo un espacio? ¿No tuvo un espacio? ¿Iluminado o no estaba iluminado con todos los elementos como puede ser un escritorio? ¿Qué tipo de espacio utilizó cada uno de tus estudiantes? ¿En qué horario se podía estar conectado a distancia con él? Pero también en qué horario dispuso, ya sea porque el colegio así lo organizó y los papás adoptaron ese horario o porque alguna situación familiar no les permitía más que ese horario, ¿no? ¿Tuvo compañía de un adulto durante el estudio o tuvo que estudiar por su cuenta? ¿Esta compañía fue permanente o fue en ciertos momentos? ¿O no reconoces algún apoyo de algún adulto en ningún momento del aprendizaje, excepto para envío de tareas? Esta pregunta también es algo que tendrías tú que obtener. Cuenta con un equipo propio para las clases a distancia. Es un chico que tiene algún dispositivo más allá del celular, porque bueno, pues muchos trabajaron mediante el celular, pero tal vez la mejor herramienta sea pues un equipo ya sea de escritorio o un equipo tipo laptop. Y en qué horario dispone de ese equipo, si no es suyo, si no es propio, si lo comparte con la familia, bueno, pues cuál es el horario que dispone tu chico para estudiar y para tener clases a distancia. En cuanto a la salud, que también es importante, pues empezar por saber si estuvo enfermo en este periodo, si es él o algún familiar tuvieron esta enfermedad o alguna sintomatología, que también sería relevante conocerlo. Pues también si el estado de salud general, más allá de la pandemia, general es cuál es su estado, si tiene alguna enfermedad que se considera relevante dentro de las que están mencionándose como de riesgo, pero otras enfermedades que por supuesto todos los años en ese cuestionario que les hacen a los papás, pues se diagnostica, ¿no? Cómo es su alimentación también es importante en estos momentos conocer, porque bueno, hemos visto que las grandes, las situaciones de mayor riesgo de esta pandemia han sido aquellas enfermedades que están relacionadas con la alimentación, como son la diabetes, también los tipos de cáncer asociados a la obesidad, la misma obesidad, la hipertensión, que también tiene que ver con la alimentación, ¿no? Entonces, bueno, reconocer cuáles son esos hábitos alimenticios va a permitir que incidas desde la escuela
y con apoyo de los padres de familia, pues a que el chico tenga un estado de salud lo más sano posible y que se concientice en este momento de lo que estamos viviendo en el mundo, de lo importante que es alimentarse sanamente. Y también muy importante reconocer si el chico conoce, pero sobre todo si practica los hábitos de higiene y medidas sanitarias que se están pidiendo, eh, porque bueno, pues va a ser una constante durante mucho tiempo que vamos a seguir viviendo esta situación sanitaria, que los chicos solitos, y si no lo hacen ahora solitos, pues reconoce quienes no lo hacen solitos y van a tener que ir desarrollando el hábito del lavado de manos, el uso del cubrebocas adecuadamente, en fin. Entonces, date también un espacio dentro de este curso remedial, no solo a lo académico, decía yo, sino también estos aspectos familiares y de salud. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, pues estas preguntas se responden a través de distintas actividades que puedes ir organizando con tus chicos, que no solo sean, repito, un cuestionario que llenen, sino que además les permitan compartir la experiencia de manera socializada, entre compañeros. Muchos de ellos pues van, si regresamos físicamente, o aunque sigamos a distancia, pues seguramente quieren platicar su historia a sus compañeros de tanto de lo que vivieron en casa para seguir aprendiendo, como de lo que vivieron a través de la pandemia para ir concientizándose mejor en su propia salud, en sus hábitos de higiene. Entonces, bueno, pues puedes hacer conversatorios, por supuesto, estos que siempre hacemos de sentarnos en grupo y compartir nuestras experiencias, que es una de las estrategias mayormente utilizada, de acuerdo a mi experiencia, lo que he observado en aula, de manera grupal, pero también se puede hacer en equipos, y entonces si lo haces en equipos, bueno, pues ellos conversan entre pares, que también es importante que entre pares ellos también tengan esos espacios de conversación y que al final presente alguno de ellos la información más relevante del equipo. Por supuesto, la entrevista con padres que te puede seguir funcionando, pero también pues a lo mejor un anecdotario, que entonces cada uno escriba una anécdota importante de esta pandemia, que te permita así obtener toda esta información. Repito, que no sea solo la anécdota de un momento específico de todo el confinamiento, sino que tenga estos criterios que vaya siguiendo el alumno para redactar ese anecdotario o ese cuento, como Platícame tu historia o ponle otro título el que tú quieras, pero que tenga todos los criterios para que al tú leer esa recopilación de anécdotas y de cuentos, pues tengas toda la información de tus chicos. También, bueno, pues puedes utilizar una bitácora que además los alumnos pueden elaborar, no la tienes que hacer tú, ni tienes que observar a todos y cada uno de ellos. Tú tienes una bitácora, los haces participar y cada uno observa a otro compañero. ¿Acerca de qué? De los cuidados de higiene. Entonces, si el primer día de clases nos ponemos de acuerdo en cómo debemos de cuidarnos entre nosotros, con el uso del tapabocas, con el lavado de manos, con la sana distancia que hay que guardar, más de 1 metro de distancia, más recomendable 2, hacer la fila para el recreo, en fin, todo lo que se haya establecido desde estos comités que ya están organizando a través de los consejos técnicos, bueno, pues haz una bitácora diaria de observación. Y entonces a mí me toca, yo soy Erika y a mí me toca observar a Manuel. Durante el día de hoy voy a observar a Manuel y voy a registrar lo que yo observé de Manuel y le hago una retroalimentación a Manuel. Pero mañana soy Erika y ya no me toca Manuel, ahora me toca Pedro, o me toca María, o me toca Eugenia. Entonces ahí ellos van registrando dentro de una bitácora, la puedes hacer con algunos stickers, para que no sea un anecdotario la bitácora, simplemente stickers de si observó que en el lavado de manos, en el tapabocas y en la sana distancia se cumplió o no se cumplió durante el día, y que cada uno tenga ese registro diario. Y bueno, pues también súper importante, y lo están haciendo ya en estos comités del Consejo Técnico, es elaborar estos reglamentos participativos, es decir, que ellos participen en la elaboración, no simplemente que lo lean, que ya está pegadito ahí, ya comunicado a todo el mundo, desde tal vez los correos electrónicos a los papás, sino que ellos participen en elaborarlo. ¿Por qué? Porque se hacen más conscientes de lo que hay que guardar, de todos los
todos los lineamientos y criterios que hay que guardar para lo mismo, la sana distancia, el lavado de manos, el uso del tapabocas, en fin, la sanitización tal vez de los pies a la entrada del colegio, etcétera. Todo lo que hay que hacer, se puede elaborar un reglamento con la participación de todos, tenerlo a la vista y poder también cada uno de ellos observar su propia conducta y hacerlos responsables de la misma. Y bueno, yo te decía también de lo importante que es obtener información acerca de la situación emocional. Aquí hay muchas estrategias que puedes utilizar. Yo te voy a hacer 3 recomendaciones, pero además te voy a pues, dar algunos elementos de lo que está haciendo Ediciones Castillo, por supuesto, pero también la SEP. En Ediciones Castillo, como parte de este programa Regreso a Clases, si tú eres usuario de alguna de nuestras series, vas a poder acceder a este cuaderno Regreso a Clases que tiene una sección, o bueno, un cuadernillo, un cuadernillo específico que se llama Cuéntame. Este material va a servir para recordar, reflexionar y expresar las experiencias que se vivieron en las casas durante este periodo de confinamiento y tiene estas secciones, un cuaderno muy sencillo con láminas de trabajo para que ellos respondan. Y tiene estas secciones, todo sobre mí, bueno, pues ahí él se reconoce quién es y tiene estas actividades. Tú puedes hacer que el chico las responda o a través de una actividad grupal o en equipos que lo puedan ir resolviendo y no simplemente que se sienten a contestarlo, ¿no? La sección de lo que sentí, que permite pues que a través de una actividad previa, donde hablen de las emociones, cuáles son las emociones, dónde se siente cada una de las emociones, bueno, pues que al final nos puedan compartir o al inicio, tal vez de la actividad, antes de empezar la actividad o la dinámica, pues cómo se sintieron palomeando ahí, cuáles son las emociones que experimentaron. La sección de regreso a clases, pues que también nos digan cómo se sienten de volver a clases, ¿no? Estaban ansiosos, creo yo, de volver a ver a sus compañeros, de volver a tener esos espacios de socialización, pero a lo mejor se sienten confundidos, un poco frustrados, porque pues no pueden abrazar a sus compañeritos, que esa es otra cosa que tendríamos que poner en el reglamento. Desafortunadamente no puedo abrazar en este momento físicamente a mis compañeros, no les puedo dar besos, pero puedo buscar formas, ¿no? Como de lenguaje de señas, que así aplaudimos, así te puedo abrazar, así te puedo abrazar, y de lejos te estoy abrazando, no lo puedo hacer físicamente, pero te abrazo, ¿no? Entonces, ¿cómo se están sintiendo en este regreso a clases con todo este periodo que tuvieron de descanso, pero de confinamiento? Y pues donde la dinámica o la normalidad pues no es la misma por este tema de la sana distancia, los hábitos de higiene. Y finalmente esta sección me cuido en la escuela para identificar pues estas medidas de prevención de la salud, que tiene algunas actividades respecto de este tema también. Y bueno, pues la Secretaría de Educación Pública también te puede ayudar a este material, que seguro lo estás revisando en Consejo Técnico. A mí me pareció una herramienta muy, muy interesante. Este cuaderno que se llama Cuidar, o esta guía, perdón, que se llama Cuidar de otros es cuidar de sí mismo, y que trae herramientas de soporte socioemocional para la educación en contextos de emergencia. Básicamente son dinámicas de trabajo para el soporte socioemocional, que más allá de conocer el cuaderno que yo te presentaba, es para conocer el estado socioemocional de tus estudiantes, y aquí tienes más bien dinámicas para dar ese soporte, es decir, una asistencia constante en lo emocional, pues para que los chicos, más allá de saber cómo se sienten, pues puedan ir liberando y gestionando mejor ese estado emocional en el que se encuentran y en el que están regresando a clases. Y también pues recomendarte estas dos sesiones en línea. Yo al principio te decía que vamos a trabajar en 4 sesiones de capacitación o webinar en este programa Regreso a Clases. 2 son de apoyo pedagógico, esta sesión y la sesión del 29 de julio. Pero estas 2 son socioemocionales. Te invitamos también a conectarte. Va a estar el día 23 mañana una psicóloga, maestra, que tiene muchas estrategias y dinámicas muy creativas, muy lúdicas, muy dinámicas para que trabajes con los chicos
y puedan ellos tener una asistencia socioemocional, pero también tú como profesor. Ella está trabajando desde el punto de vista de que como maestros también ustedes se ayuden a sí mismos a gestionar sus propias emociones, lo mismo que la doctora Ximena Chao, que bueno, ella es además autora del programa de educación socioemocional y autora nuestra de Ediciones Castillo, experta en las habilidades socioemocionales, y también te va a apoyar con esta conferencia Reconectar con las emociones en el regreso a clases, tanto para ti como para tus alumnos. Entonces, bueno, pues la información que puedes obtener de lo socioemocional y que puedes, y las actividades que puedes también puedes tener en este curso remedial para seguir asistiendo a esa parte. Y finalmente, ¿qué información obtener? Pues en el aspecto académico vamos a ir, esta parte la vamos a ir desarrollando un poquito más a detalle. Esta es una ruta de inicio de ciclo que seguramente la has visto en la guía de consejo técnico. Pues lo que establece es que previo al arranque del regreso a clases, es decir, previo al 10 de agosto que tendrás a tus chicos, ya sea a distancia o de manera escalonada, pues tengas esta actividad de identificar contenidos fundamentales a través de unos criterios para la selección, que ahorita vamos a analizar un poquito cuáles son esos criterios que estableció la SEP, que los puedas identificar y que esto te permita, a través de este análisis de contenidos fundamentales y esta selección, pues diagnosticar a los estudiantes, ¿no? Entonces ya en el regreso a clases, durante ese regreso se está pidiendo pues identificar esas estrategias de acceso a la educación a distancia, es lo que yo te decía, que tengas muy clara cuál es la situación familiar y el ambiente de aprendizaje en casa para saber pues cuáles son esas estrategias que puedes implementar con tus estudiantes en un momento dado, si volvemos a la educación a distancia. También pues ese diagnóstico de contenidos lo vas a poder hacer a través de analizar las experiencias o esta carpeta de experiencias, los aprendizajes académicos adquiridos del ciclo pasado, identificando cuáles son los del último periodo que habrá que reforzar en este plan de reforzamiento o plan de trabajo, plan de nivelación, y un plan de trabajo para todo el ciclo escolar, porque bueno, pues el reforzamiento difícilmente va a tener un final el día 28, pues considera que durante el ciclo escolar vas a seguir reforzando algunas cosas. Y la atención socioemocional constante con énfasis al inicio, pero durante todo este periodo del curso remedial. ¿Para qué hay que obtener información del aspecto académico? Pues ya lo hemos dicho, para valorar cuál es el avance en los aprendizajes que cada estudiante tuvo del ciclo escolar anterior, detectar insuficiencias que deban subsanarse antes del inicio del ciclo y garantizar que pues, todos tengan una sólida consolidación de los contenidos anteriores para la adquisición de los nuevos en este ciclo escolar. Y bueno, algunas fuentes de información que vas a necesitar para obtener información en el aspecto académico en esta etapa diagnóstica. No olvides la carpeta de experiencias, este portafolio de evidencias que se denominó de esta manera, de todos los trabajos de este periodo de Aprende en Casa, confinamiento, siempre que sean producciones auténticas. Aquí, bueno, sin que tú enjuicies, digamos, ¿no? Si lo hicieron o no lo hicieron, el papá lo hizo. En fin, aquí hay que reconocer el esfuerzo, ¿no? de todo este periodo, pero separarlo que sí es auténtico de lo que no, simplemente para valorarlo o no valorarlo, porque si es una producción que no es de tu alumno, no vas a poder reconocer un aprendizaje de él, sino de alguien más. Entonces, nada más ten cuidado de que esa carpeta de experiencias identifiques que es auténtico y a partir de ello sí puedes obtener información. Si no es auténtico, difícilmente es información confiable para el diagnóstico, ¿no? También, pues, todas las actividades que resolvieron en los libros,
pues que les fuiste dejando tanto en el libro de texto de la SEP como por supuesto en los libros que seguramente llevas de Ediciones Castillo, bueno, pues todas esas actividades que resolvieron. Entonces, pues pídelo al inicio del ciclo, los chicos tendrán que traer sus libritos del ciclo pasado, que no los dejen en casa, que será un material importante para el diagnóstico. Y por supuesto, pues estas actividades diagnósticas que tú mismo vas a diseñar y vas a intencionar para obtener más información de lo que no te pueda dar esa carpeta o esas actividades que se realizaron, ¿no? Y bueno, ¿qué actividades se pueden hacer para el diagnóstico? Bueno, pues siempre la conversación, algunos diálogos que puedas tener con tus estudiantes, el uso de instrumentos de evaluación, que ahorita vamos a ver algunos, actividades de lectura y escritura muy importante en esto de la selección de contenidos fundamentales. Si tú a través de la lectura y la escritura, es decir, si a través de una actividad de lectura y escritura trabajas algún aprendizaje, pues vas a poder obtener información de ese aprendizaje dentro de una producción de texto o de una lectura, actividades de resolución de problemas, actividades de causa-consecuencia, todas aquellas que te permitan identificar no solo el contenido de un aprendizaje, digamos, sino lo fundamental de los procesos para el aprendizaje futuro, que es siempre la resolución de problemas, el reconocer que toda causa tiene una consecuencia en todas las ciencias y, por supuesto, la lectura y la escritura dentro del campo del lenguaje y comunicación. Entonces, piensa estrategias, piensa actividades que tengan esto, que sean de diálogo para identificar, más allá de un aprendizaje, cómo conversa el alumno, cómo se relaciona con los demás al hablar, cómo argumenta, cómo estructura un argumento, un diálogo, una respuesta a una pregunta, a una actividad, actividades de lectura y escritura, en fin, este tipo de actividades que te pueden resultar. Y por supuesto, algunos reactivos tipo examen que puedas diseñar o obtener de los materiales de los libros, incluido el cuaderno Regreso a Clases, que te vamos a mostrar con mayor detalle en la sesión del 30 de julio. Si estás interesado en conocer cómo aplicar la evaluación diagnóstica de este cuaderno, inscríbete a la sesión del 30 de julio, en donde vienen algunas actividades con reactivos. Estos únicamente con la intención de conocer el estado de aprendizaje, el logro de aprendizaje de tus alumnos y no de calificar, por supuesto. No tienen ninguna intención de dar una calificación, sino la mejora continua y la obtención de la información. Por supuesto, el uso de instrumentos de evaluación, tanto la carpeta de experiencias, que será un elemento importante para reconocer los aprendizajes del ciclo pasado, como las experiencias y evidencias propias de este periodo. Es decir, estas 3 semanas también concentra un portafolio de evidencias que te permita tener ese receptáculo de información donde se pueden archivar todos los trabajos, tareas, actividades de este periodo para observar cómo ejecutó una tarea, las distintas actividades tu alumno, y en el caso de la carpeta de experiencias, durante la etapa de educación a distancia. Y bueno, pues serán todo tipo de evidencias que te puedan resultar útiles para conocer el aprendizaje, ¿no? ¿Cómo evaluar un portafolio? Bueno, involucra igual a tu alumno, que no sea una tarea solamente del profesor, sino que el alumno previamente, por ejemplo, su carpeta ya te la traiga autoevaluada, es decir, de forma individual, el alumno la traiga organizada, esa carpeta que traiga esa recopilación de evidencias, que traiga ya una valoración propia del alumno a través de un criterio que tú le establezcas, entonces que te diga en cada trabajo, por ejemplo, bueno, al inicio del portafolio puedes agregar una lista de cotejo de todos los trabajos que debían estar en la carpeta y que palomee los que sí y tache los que le faltaron hacer. Ahí ya hay una autoevaluación. Él está reconociendo lo que pudo hacer, las tareas que pudo hacer y las que no. También otro criterio dentro de cada trabajo
archivado en ese portafolio, le puedes poner otra lista de cotejo donde ponga lo que pudo, dentro de lo que hizo, de lo que sí está entregando, lo que pudo resolver. Y por ejemplo, que te diga ahí, lo resolví solo, lo resolví con apoyo de mi papá o de mi mamá o de algún adulto, o no lo pudimos resolver. O sea, lo entrego, es un borrador de algunas preguntas que sí puede resolver, pero realmente no siento que esté resuelto. Y a lo mejor lo que se le hizo fácil, lo que se le difícil. Esta información que ya el alumno trae preparada, si la puede traer preparada o el primer día le dices que en el siguiente momento te ayude a hacerlo junto con sus papás, pues es información relevante que además a él le permite reconocer su propio desarrollo y proceso de aprendizaje. Y luego ya de manera conjunta, tú con tu alumno, pues te reúnes ya para comentar estos criterios que ya previamente clasificó, te apoyas de una rúbrica, de esta lista de verificación con estos criterios y de manera consensuada pues pueden identificar qué procesos de aprendizaje siente que le hace falta reforzar a él mismo. Y entonces participa de esa retroalimentación, él mismo reconociendo lo que cree que necesita nivelarse. Y bueno, las rúbricas, que son estos indicadores o aspectos de los aspectos de evaluar de un aprendizaje, que te permiten identificar los niveles de logro. Un aprendizaje tiene distintos niveles, puede ser un nivel máximo, intermedio, mínimo, con una escala que te permita fácilmente comprender el logro de la escala de ese indicador, para que también el alumno participe con estas rúbricas. Estas se van a permitir con mayor facilidad identificar un avance, el avance dentro de un proceso de cada uno de los aprendizajes, y esto mismo el alumno lo puede reconocer. Si tú tienes una rúbrica prevista, la puedes preparar en estas 3 semanas, de esos contenidos fundamentales que creas necesarios diagnosticar, las entregas y entonces ellos mismos se autoevalúan y es información que a ti te va a servir en este ánimo de que los involucres participativamente en su propia evaluación. Y bueno, pues las listas de cotejo de las que ya hablamos para registrar no nada más si entregó o no entregó, sino cuáles son las cualidades presentes de un trabajo. Entonces, por ejemplo, si tú les dejaste una anécdota, escribir una anécdota, bueno, pues puedes tú darles ciertos criterios para cotejar. Esto lo puedes hacer no solo de lo que entregó del ciclo pasado, sino de lo que vas a hacer durante estas actividades. Entonces, si cada tarea tiene una lista de criterios de autoevaluación, pues te permite que él mismo te diga si cumple o no cumple con esos criterios la entrega de esa actividad o tarea. Entonces, además de mandarlo a casa en esta estrategia escalonada con las tareas que tiene que realizar en casa en tanto no se vuelvan a ver, bueno, también hay una tarea de autoevaluarse con estos criterios de entrega. Entonces, si estamos redactando un cuento, pues les das unos elementos de la ejecución o cualidades que estén presentes dentro del cuento, o si tienen que hacer un dibujo, cuáles son los elementos o cualidades que tiene que tener ese dibujo, para que al finalizar esta tarea, pues él te entregue esta lista con lo que él considera que sí logró y lo que considera que no pudo lograr. Bueno, entonces hasta aquí el para qué vamos a diagnosticar y algunas sugerencias y estrategias que te hago para este momento de diagnóstico. Y vamos a entrar en este tema de cómo identificar contenidos fundamentales, puesto que, bueno, nuestro diagnóstico, en este momento lo que la Secretaría de Educación Pública está estableciendo es que sea a través de una selección e identificación de contenidos fundamentales, tanto para el diagnóstico como para la nivelación, como para durante el ciclo escolar, de hecho, ¿no? Y vamos a ver por qué es esto de los contenidos fundamentales. ¿Por qué tenemos que identificar y seleccionar contenidos fundamentales? Bueno, pues nos dicen las autoridades educativas que nuestro tiempo presencial se va a ver reducido. De hecho, ya se vio reducido de manera abrupta durante el último periodo de evaluación, pues estuvimos en casa, así que presencialmente no estuvimos, pero esto puede ser una constante durante el ciclo escolar. ¿Por qué? Porque de entrada se nos recorrió el inicio del ciclo escolar. Vamos a iniciar hasta el 30 de agosto, ya como ciclo escolar, vamos a iniciar hasta el 30 de agosto, lo cual pues habla de unas 2 semanas de tiempo que se recorre a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces,
vamos a tener menos tiempo presencial, además va a ser escalonado, va a haber un periodo de recuperación, la asistencia va a ser alternada, es decir, escalonada. Posiblemente nos puedan cerrar algunos colegios, escuelas, dependiendo de la situación sanitaria, tanto de una ciudad como del rebrote de un colegio, ¿no? Entonces, todo esto nos reduce el tiempo de trabajo en la escuela, y por lo tanto es importante que los docentes reconozcan en este momento que hay que centrarnos en esos contenidos que reconozcamos como relevantes y fundamentales para el aprendizaje futuro y separar aquellos que nosotros consideremos, digamos, secundarios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues es una tarea no fácil. Yo ahorita les voy a mostrar unos ejemplos que yo hice. Realmente es una tarea que me pareció compleja. Porque, bueno, detrás de cada aprendizaje esperado, que en este caso nuestro currículo, acuérdense, está expresado por aprendizajes esperados. Esos son nuestros contenidos. Los contenidos no son temas. Los contenidos son aquello que contiene nuestro currículo y que en este momento está expresado por aprendizajes esperados. Entonces, bueno, pues hay que identificar y seleccionar los aprendizajes esperados que reconocemos como un contenido fundamental para el aprendizaje. Entonces, bueno, hay que reconocer, ¿cómo lo vamos a hacer? Reconociendo aquellos aprendizajes que son imprescindibles para avanzar en otros aprendizajes, ¿no? Esto sería importante que reconozcamos pues la continuidad del currículo, pero también pues dentro de lo que desde nuestra visión como docentes que todos tenemos, cuando hemos dado clase, pues sabemos que el no avanzar, el no consolidar uno, no le va a permitir avanzar en los subsecuentes. Y tiene que ver con todo lo relativo a lenguaje, comunicación, resolución de problemas, en todo lo que tiene que ver con las matemáticas, y pues en este momento también lo relevante de tener aprendizajes para una vida saludable por la situación en la que nos encontramos, porque también resultan fundamentales dentro de este contexto mundial, aquellos aprendizajes que responden a las necesidades educativas actuales, pero también al contexto mundial que nos demandan una resolución de problemas de este momento. Y bueno, la SEP nos dice, bueno, el plan y programa ya nos establece lo que es prioritario. De hecho, pues el programa se llama Aprendizajes Clave porque establece lo que es clave. Sin embargo, también el docente puede jugar un papel importante en esta redefinición. Y bueno, dentro de un análisis del programa que tú realices, puedes definir aquello que es no fundamental, sino secundario y tal vez no haya que centrarse en este momento. Y bueno, además la SEP va a proponer estos criterios para la selección, pero también va a dar una selección que hará la SEP, que tal vez ya la estén repartiendo en los consejos, yo no la he visto publicada, pero sí van a hacer ellos una selección propia de la SEP, que lo que mencionan no es indicativa, es decir, pudiera ser utilizada tal cual, pero tú la puedes enriquecer con tus propios criterios para la selección de contenidos fundamentales. Bueno, pues este es el programa de educación preescolar, el apartado de educación preescolar para matemáticas. Estos son los aprendizajes esperados de matemáticas. Si hiciéramos un análisis de estos como contenidos fundamentales, pudiéramos identificar aquellos fundamentales de secundarios. En este programa, ahorita vamos a ver en uno de primaria, que fue un poquito más sencillo identificar lo que no es tan fundamental, pero en este apartado específico para matemáticas, no sé qué opinen y bueno, al final abrimos el chat. A mí me resulta todo fundamental para la continuidad de otros aprendizajes. Así que en este caso para matemáticas preescolar, lo que respecta a estos ejes y temas, a mí me parece que todo lo que esté expresado como aprendizaje deberá ser un contenido fundamental. No me imagino quitar ninguno de estos o considerarlo como secundario, pero bueno, pues a lo mejor tú tienes otro criterio y me lo puedes
compartir. Yo creo que la resolución de problemas con el conteo, la cuenta de colecciones, el poder decir oral y de manera escrita los números en distintas situaciones, el comparar colecciones, clasificarlas por la cantidad de elementos. Toda esta parte del número me parece fundamental en el nivel de preescolar. Para la ubicación espacial también no me imagino un niño que pues no logra ubicarse espacialmente dentro de un espacio y ubicar objetos y lugares en ese espacio. Para el aspecto figuras y cuerpos geométricos, reproduce modelos. A lo mejor pudiera no ser tan fundamental en este momento. Es el único que yo diría, bueno, pudiera no ser, pero bueno, creo que es a criterio, mucho criterio, y vamos a ver la autoridad pues que establece en este caso, y también el hecho de construir formas, figuras y cuerpos, pero tiene mucho que ver también con el hecho de reconocer formas, figuras, pues tiene que ver con el espacio físico, no solo con el rombo o el cuadrado, ¿no? Que son expresiones muy escolares del espacio y de las formas, perdón, muy escolares de las formas, pero formas tenemos en la naturaleza, entonces por eso no lo consideré como secundario, porque no lo veo como el contenido del rombo y el cuadrado, sino como esa posibilidad de reproducir las formas físicas del mundo y construir esos modelos, ¿no? Y bueno, en cuanto a la magnitud y medida, pues también poder identificar la medición de los objetos en términos de longitud, comparar una distancia, medir objetos mediante unidades no convencionales. Creo que todo para este caso preescolar me pareció fundamental en matemáticas. Pero bueno, aquí lo que yo hice, ya que no identifiqué nada que no sea tan fundamental, perdón, nada que fuera secundario, fue buscar una lista de cotejo, un ejemplo de una lista de cotejo que te permita organizar estos aprendizajes. Todos estos son del aspecto de número, aquí los vacié en esta lista, en esta tabla, y están expresados todos los aprendizajes del número. Entonces, una tabla como esta te puede permitir identificar, bueno, cuál de estos aprendizajes lo puedes reconocer en las carpetas de experiencias, cuál trabajaste dentro de la contingencia, cuál de estas tiene una evidencia en esa carpeta, cuál de estas se trabajó dentro de los libros de texto, tanto de la SEP como alguno de la editorial Castillo, por supuesto, de hecho lo trabajaste previo a la contingencia y estás segura que está consolidado en tus alumnos, como pues tú estás seguro que desde antes de la contingencia ya contaban colecciones incluso mayores a 20 elementos, en fin, que tú identifiques aquello que incluso ya estaba consolidado previo y aquello que se trabajó en esta contingencia, pero que sí está segura que hay alguna actividad del libro o de la carpeta de experiencias, ¿no? Esto pues dependerá de si tienes el mismo grado en este momento y si no, pues hasta que los chicos te traigan sus evidencias, las pidas a sus papás, podrás identificar si se trabajó o no. Esto te va a permitir identificar pues aquello que se trabajó de lo que no se trabajó, aquello que se consolidó de lo que no se consolidó, ya que si estás de acuerdo conmigo, todo es fundamental que se logre, entonces hay que diagnosticarlo. Pero a lo mejor si ya lo trabajaste previo a la contingencia, ya no hay que diagnosticarlo porque estás seguro que ese grupo consolidó eso. Y si estás seguro que hay una evidencia de trabajo de esto, a lo mejor ya tampoco necesitas diagnosticarlo en estas semanas porque estás seguro que se trabajó en la contingencia, ¿no? Esa es la idea de esta tabla de referencia que te comparto. Vamos a hacer un ejercicio para primaria y luego otro para secundaria también. En donde, bueno, pues están aquí los aprendizajes esperados de segundo grado para lengua materna español. Y si te fijas, bueno, pues están tanto el aprendizaje como los aspectos, ¿no? Yo elegí uno, lo que hice fue jerarquizar, aquí utilizo una estrategia de jerarquización. Entonces, si leemos
Este es de recomendar materiales de lectura de su preferencia. Luego viene seleccionar diversos textos informativos para conocer más sobre un tema. Luego elegir un proceso social conocido, indagar sobre él y escribir notas que resumen la información. Y luego presentar una exposición sobre temas de localidad. Todos estos aprendizajes son del ámbito estudio y me parecen todos fundamentales y relevantes. Sin embargo, si jerarquizamos, por lo menos para saber por dónde empezar, yo elegí este porque me parece que va muy de la mano con el presente contexto. Elegir un proceso social que estamos viviendo, como puede ser toda esta pandemia, y indagar sobre él y escribir notas. Y a través de este, bueno, pues intencionar mi diagnóstico con este, jerarquizándolo como el más fundamental o relevante o el más abarcativo, pero que va a implicar también que puedan seleccionar a lo mejor textos informativos de arriba y presentar una exposición si tu proyecto lo sugiere así, ¿no? Entonces, otra manera que puedes hacer para seleccionar contenidos fundamentales, uno es leerlos y analizarlos, y dos, a lo mejor jerarquizarlos para saber por dónde empezar o con cuáles puedes abarcar más aprendizajes que engloben otros. Ajá. Entonces, bueno, pues aquí, repito, yo no identifiqué como tal ninguno secundario, a mí no me lo pareció, pero en esta estrategia lo que hice fue, como te decía, jerarquizar y también te puse aquí una lista, una tabla para identificar esto mismo. Bueno, a lo mejor ya se consolidó y no necesito hacer un proyecto en este momento o una situación didáctica que me permita diagnosticarlo, porque esto se trabajó. Si yo reviso la dosificación del año pasado, el ciclo pasado, pues a lo mejor ya la trabajamos y no es algo, es fundamental, pero no es necesario de diagnosticar porque estoy segura que se consolidó el ciclo pasado, ¿no? Con las evidencias que conozco del grupo anterior, porque es mi grado o porque ya platiqué con la maestra del grado anterior, ¿no? Y además, pues en el periodo de contingencia lo seguimos trabajando en algunas actividades, reconozco que hay algunas evidencias y actividades del libro, ¿no? Entonces, puede ser muy fundamental, pero a lo mejor pues no es necesario como tal diagnosticarlo. Entonces, si no es así, pues me regreso a la lista de aprendizajes, lo vi muy fundamental, lo jerarquicé como el primero, pero dado que ya está trabajado y no tengo mayor duda, bueno, pues entonces no lo diagnostico en este periodo, ¿no? Y bueno, en el caso de secundaria, este mismo análisis de aprendizajes tendría que darse en cada uno de los aprendizajes por asignatura, la asignatura que tú estés dando, ¿no? Aquí lo que te quiero mostrar es, bueno, obviamente pues cada maestro tendrá que analizar a sí mismo en preescolar y en primaria los del grado anterior. Entonces, estas asignaturas pues sí tienen un referente anterior, entonces tendrás que hacer un análisis. En el caso de español, pues si das tercero tendrás que analizar los aprendizajes de segundo, si das segundo los aprendizajes de primero, mismo caso matemáticas, mismo caso historia, que tienen referentes, y formación cívica y ética. ¿Qué puede pasar con estas materias? Bueno, no tienen referentes, pero tal vez ahí mi sugerencia sería es que el maestro de física sí tuviera digamos que durante ese periodo del curso remedial, sí tuviera una participación el maestro de física con los niños de tercero, que ahora llevarán química, que estuvieron en segundo y llevaron física, pues saber si todos los aprendizajes del tercer periodo de evaluación que se dosificaron para ese periodo de física están consolidados, ¿no? Lo mismo para biología, que en el caso de biología, bueno, pues los alumnos que pasaron a segundo, que tuvieron biología en primero, pues a lo mejor el maestro de biología se roba a los niños de segundo que antes llevaron biología en primero y se los roba unos días en ese curso remedial
para identificar aquellos contenidos fundamentales que estén logrados y consolidados. Y en el caso de geografía, bueno, pues los niños que pasan a segundo, me los robo un ratito y buscamos un horario colectivamente, con un acuerdo colectivamente con el colectivo docente. Esta palabra robar es digamos, una forma de decirlo. Con ese horario que acordemos como colectivo, pues que tenga yo un espacio con los niños de segundo para ver, como maestro de geografía, que los aprendizajes de los niños de segundo están consolidados, ¿no? Y bueno, no te puse un análisis de un aprendizaje en específico, porque igual la sugerencia es esta, ¿no? Que identifiques para secundaria también cuáles son los aprendizajes del grado anterior, en este caso de cada asignatura, y hagas esa lectura del aprendizaje, identifiques si para ti es fundamental o es secundario, y si son fundamentales, si muchos de estos para ti son fundamentales, bueno, jerarquizar e identificar si vale la pena diagnosticar porque no se trabajó o más bien se trabajó en la etapa de contingencia y no estoy segura si se consolidó, o estoy segura que se consolidó porque se trabajó previamente, si es que así está dosificado tu ciclo escolar. Si lo tuviste que seguir trabajando durante todo el ciclo porque es un contenido que se trabajó durante todo el ciclo, valdría la pena diagnosticarlo. Finalmente, ¿qué es este plan de nivelación o reforzamiento? Bueno, la Secretaría nos da algunas pistas en sus días de consejo técnico y bueno, han estado redactando más y más documentos de apoyo que van a ir saliendo, pero algo que habríamos de recordar es que esto de nivelar, pues es una estrategia que se utiliza en la educación para la mejora de aprendizajes en un determinado grupo de estudiantes. Esto no es algo que no se haya utilizado antes. Es una estrategia común que se utiliza, sobre todo en este grupo de estudiantes que se consideran con un rezago educativo. Entonces, como tal, pues sirve para que este grupo específico de estudiantes que consideramos en rezago mejoren sus aprendizajes. Estos cursos pues los han implementado sobre todo educación superior y media superior, en estos llamados cursos propedéuticos, también como estrategia dirigida a grupos vulnerables, como pueden ser niños con discapacidad, niños indígenas, que siempre por sus condiciones socioeconómicas van a necesitar apoyos adicionales y muy específicos. Y también en tu colegio, si posiblemente los viernes utilizas cierto espacio extraescolar para trabajar con estos chicos. Eso ya es nivelar. Ajá. No es como algo ajeno a lo que sabemos hacer. Tal vez es distinto ahora por la situación mundial y del trabajo educativo en este momento, pero lo hemos visto, repito, en los cursos propedéuticos para educación media superior y superior, en estas estrategias de evitar mayores rezagos ante condiciones vulnerables socioeconómicas. Y en el colegio, yo recuerdo el colegio donde yo trabajaba, los viernes nos quedábamos a consolidar aprendizajes de la semana con los chicos que considerábamos con mayor rezago educativo. Entonces es algo que conocemos y tampoco lo veamos como algo completamente ajeno. Y bueno, pues habrá que buscar ese diseño de este plan de reforzamiento y nivelación a partir de un área o contenidos determinados. ¿Cómo? Bueno, pues, o qué es lo que hay que nivelar a partir de lo que nos plantea la SEP, y bueno, con la experiencia docente de saber qué es esto de nivelar, pues hay que reforzar contenidos fundamentales, pero después de un diagnóstico. Entonces, primero diagnostico. Primero selecciono contenidos fundamentales necesarios de diagnosticarse. ¿Por qué? Porque son fundamentales. Uno, debieron consolidarse porque si no, no avanzan mis estudiantes. Y dos, yo estoy segura que esos no están consolidados en su mayoría porque se trabajaron en el periodo de contingencia a distancia. Entonces, esos ya son los contenidos para diagnosticar. ¿Cuáles son los contenidos para nivelar? Los que después del diagnóstico resulten en una necesidad de trabajarse con un reforzamiento. Los otros no, los que yo identifique que son aprendizajes consolidados, no se nivelan. Entonces, vamos a reforzar contenidos fundamentales seleccionados, pero
después de un diagnóstico con la información que obtengamos de ahí para identificar los que sí necesitamos trabajar. Se menciona en la SEP y a mí me pareció algo que puede resultar muy bueno el trabajo por proyectos, que también conocemos, estos proyectos que permiten globalizar contenidos, ¿no? Entonces, de esa lista de contenidos fundamentales que después del diagnóstico identifico que sí o sí tengo que nivelar, ya sea a todo el grupo o a un pequeño grupo de niños, pues diseño un proyecto que globalice, que concentre varios de los aprendizajes y que me permita reforzar. Entonces, además me alcanza el tiempo, porque un proyecto me permite englobar muchísimas actividades para tener distintas intenciones didácticas que me permitan consolidar distintos aprendizajes. Entonces, el trabajo por proyectos va a ser muy relevante. Retómalo por ahí de qué es trabajar por proyectos, no solo para español. Los proyectos de investigación para ciencias son súper interesantes, a los chicos les encantan, por ejemplo, ¿no? Pero también puede ser a través de actividades específicas. La SEP, de hecho, está elaborando algunos cuadernillos de trabajo, eso fue lo que anunciaron en su guía de consejo, así que van a ir saliendo cuadernillos específicos, como este de educación socioemocional, que te va a permitir seguir dando una atención socioemocional, pero tal vez salgan algunos de contenidos académicos. El programa de regreso a clases con Castillo tiene este cuaderno regreso a clases que sí trae actividades específicas para nivelar estos contenidos de la unidad del tercer periodo de evaluación, tercera unidad. Y bueno, pues lo que resulte de esta nivelación me va a permitir elaborar un plan para todo el ciclo escolar. Entonces, esta planificación del ciclo escolar 2021 como planeación de mi ciclo 2021, la sugerencia sería elaborarla hasta terminado el curso remedial, porque tendrás la información suficiente para identificar desde dónde arrancar con todo este diagnóstico y nivelación y poder ya tener un plan que posiblemente sea un plan para el reforzamiento continuo, porque pudiera haber aprendizajes que haga falta de seguir reforzando. Y bueno, la sugerencia para hacer tu plan de reforzamiento y nivelación es que diseñes diversas oportunidades de aprendizaje después del diagnóstico en estas 3 semanas. Bueno, la primera semana seguramente será mucho más dedicada al diagnóstico. Ahorita te voy a dar una sugerencia de cómo dosificar tu agenda de estas 3 semanas, estos 15 días que vas a tener a los alumnos en el curso remedial. Diseña esas diversas oportunidades de aprendizaje después del diagnóstico. A lo mejor ocupas la primera semana para diagnosticar y tienes 2 semanas para nivelar. Entonces, utiliza la información obtenida en la evaluación diagnóstica, es decir, solo aquellos contenidos fundamentales que requieran trabajarse con todo el grupo y cuáles con ciertos alumnos, ¿no? Pues ya seleccionaste contenidos fundamentales que sí o sí tengo que saber si consolidaron porque son relevantes para el aprendizaje. A partir de esos hice una identificación de aquellos que sí son fundamentales, pero se trabajaron en el ciclo escolar antes de la contingencia y creo que ya están consolidados. A lo mejor tengo duda con algunos chicos y solo a esos, ¿no? Pero con el resto del grupo creo que están consolidados, como lo que vimos de preescolar. Comparar colecciones de 20 unidades, yo estoy segura que ya lo logran. Ese no lo diagnostico. Diagnostico los que no estoy segura si se lograron. Y a partir de esos y el resultado del diagnóstico, selecciono contenidos fundamentales que requieren trabajarse con todo el grupo, porque son contenidos que identifico que en general el grupo no trabaja muy suficiente, o con ciertos alumnos, y entonces intenciono actividades solo para ellos, ¿no? Y diseña, a partir de esta información, diseña tu propuesta de nivelación para atender esas necesidades detectadas. Por ejemplo, ¿qué secuencias, situaciones didácticas o actividades muy puntuales necesitas para reforzar eso que ya sabes que ciertos alumnos no lograron o todo tu grupo, ¿no? Si es todo tu grupo, probablemente necesites mejor una situación didáctica, un incluso proyecto para todo el grupo que sí permita consolidar esos aprendizajes que sí identificas que en general el grupo necesita reforzar. Pero a lo mejor para aquellos contenidos que son
propios de reforzarse en ciertos alumnos, pues son a lo mejor actividades muy puntuales que necesitas trabajar solo con ellos, ¿no? Entonces, buscas dar una atención diferenciada a los alumnos que necesitan apoyos específicos, dales estrategias individuales, dales estrategias en pequeños grupos o con todo el grupo. Esto ayuda mucho a trabajar lo que es con ciertos alumnos, ya sea individual o solo con ese grupo de alumnos, y entonces lo trabajas solo con ellos. O todo el grupo, te repito, aquellos contenidos fundamentales, es decir, aprendizajes esperados, que identifiques que sí hay que reforzar con todo el grupo, entonces dale esa atención a todos tus alumnos. Trabajo colaborativo en el grupo, al interior de tu grupo. Esta estrategia es muy buena en multigrado, en escuelas multigrado, que se consideran escuelas, digamos, como de rezago. Sin embargo, la estrategia multigrado es excelente para trabajar distintos niveles de aprendizaje. ¿Por qué? Porque tienes alumnos de distintos grados. Aquí es un mismo grado, pero tienes distintos niveles, tienes consolidación distinta de tus alumnos, distintos niveles de logro, ¿no? Entonces, ¿qué tal que trabajas, combinas niveles de logro? Es decir, pones a los chicos que ya consolidaron con los que no. Y entonces te ayudan a reforzar con ellos ese aprendizaje, que es muy puntual para ciertos alumnos y ellos lo dominaron, sí lo pudieron lograr y lo pueden trabajar con ellos. El trabajo entre pares también es muy valioso, no tiene que ser todo maestro-alumno. Y las actividades significativas impuntuales que den resultado. Esto se recomienda pensando en aquellas actividades que, por ejemplo, hiciste un no te resultó con grupo y con ciertos niños, entonces cámbiala. Ahí la sugerencia es busca actividades significativas y puntuales que sí den resultados. Esa que ya no te dio resultado, no pierdas tiempo, busca otra. También porque el tiempo apremia en este curso remedial, ¿cierto? Nos dieron 3 semanas, aunque no nos angustiemos, va a ser un trabajo en continuo y en constante, porque estamos trabajando desde el enfoque de evaluación formativa, que es continuo y constante, ¿no? Entonces, te doy un ejemplo para organizar tus actividades. Bueno, pues esta es una agenda muy simple, de lunes a viernes, cómo voy a trabajar. Yo agarré la sugerencia del secretario, que de la Secretaría de Educación Pública vienen los niños de la A a la M todos los lunes, los 3 lunes, los niños de la N a la Z los martes, repito los miércoles con la A a la M y los jueves de la N a la Z, y los viernes trabajo con estos niños muy puntualmente, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo voy a organizar los días? Pues para que identifiques que el tiempo tampoco es poco. A lo mejor comenzamos lunes y martes con estos 2 grupos, primero unos y luego otros. La evaluación socioemocional, identifico cómo se sienten desde el primer día, le doy toda la relevancia al inicio y empiezo a lo mejor con algunas actividades de diagnóstico porque yo ya previamente sé sobre cuáles aprendizajes me voy a ir para diagnosticar, ¿no? Continúo el miércoles diagnosticando. A lo mejor ya empiezo a hacer actividades de nivelación en algunos casos, dejando algunas tareas en casa. También el jueves con los distintos grupos. Y el viernes, todos los viernes va a ser de nivelación justo para estos niños que identifico más puntualmente con algún rezago, ¿no? A lo mejor esto de la evaluación socioemocional no lo dejes solo la primera semana, vuélvelo a identificar con otras dinámicas, porque bueno, pues ya estuvieron una semana en casa, en clases, y hay que identificar cómo se han sentido, entonces no lo dejes de lado, continúa diagnosticando si es tu necesidad, a lo mejor no terminaste, o a lo mejor simplemente ya te puedes ir desde la segunda semana solo nivelando, ¿no? Y bueno, pues es una manera de organizar tu semana, es una sugerencia y seguramente pues la vas a enriquecer con toda tu experiencia. Pero no olvides una atención socioemocional constante y también una atención de las acciones y medidas de higiene permanente, ¿no? Durante estas 3 semanas. Y bueno, será nuestro pan de cada día durante todo el ciclo escolar, esta parte de la higiene. Bueno, pues hasta aquí la sesión.
Estuvo un poquito larga. Me gustaría escuchar algunos comentarios y pues inquietudes, preguntas que nos quieran dar. Somos muchísima gente, creo que 3,000 personas conectadas. Si me ayudas, Viri, a abrir el chat, les pediríamos entonces nos apoyaran con sus inquietudes y dudas y comentarios. Repito, pues somos muchísima gente, así que leeremos algunas participaciones con todo el gusto de escuchar sus comentarios. Sí, ya está abierto el chat. Preguntan que si la sesión de hoy estará grabada. Sí va a estar grabada. Bueno, y como se están llegando muchos comentarios. Cargando. Sí, se están Las cargando. sesiones siempre las cargamos en nuestro canal de YouTube, la podrá consultar. Máximo en 15 días ya tiene usted la grabación completita. Esperamos antes, estamos esforzándonos por hacerlo con menor tiempo, pero máximo en 15 días estará la grabación en nuestro canal de YouTube. Adriana Delgado pide que si puedes mostrar la última imagen, por favor. Ok. La agenda, sí, se las dejo un ratito en lo que preguntamos por si quieren copiarla por ahí. Ok. Sí, exacto. La maestra Adriana Mejía dice que muy completo e interesante. Claudia Elba, que muchas gracias. Miriam Flores dice, estaría padrísimo el curso de mañana, pero ya está lleno. Sí, efectivamente. Ya. Igual lo vamos a colgar grabado en Sí, YouTube. exacto. Comenta igual el profesor que si la grabación que se realizó no, se la pueden enviar, pero bueno, como ya lo comentaste, va a estar en nuestro canal de YouTube. Rolando Estrada dice, gracias, buenos consejos. Samantha Martínez, ¿cómo se puede autoevaluar un pequeño de preescolar? Bueno, algunos de los aprendizajes podrá hacer, otros no. Yo creo que el lenguaje y comunicación en algunos aprendizajes, matemáticas tendrá que ser heteroevaluación. Y los aspectos del conocimiento del mundo también ellos pueden reconocer a través de diálogos, conversaciones, cuentos, dibujos, anécdotas, todo tipo de producciones escritas, orales y de producción artística permiten reconocer al alumno. Obviamente para ti es una evidencia, pero si conversas con él, puede reconocer el alumno su aprendizaje en matemáticas. Es lo que no creo que pueda hacer un reconocimiento puntual, pero en algunos aspectos del lenguaje y lo que tiene que ver con exploración, sí que es capaz de reconocer su avance. Pregunta la profesora Diana Melisa, ¿dónde podemos encontrar los cuadernillos de trabajo de Castillo? Bueno, estos se van a hacer entrega dentro de los entornos de las series que adoptaron. Así que bueno, pues al abrir sus cuentas, ya sea en la app Castillo, si son usuarios de guías integradas o de algún material complementario que tengan con nosotros, a través de la app Castillo, ahí van a estar sus contenidos del cuaderno. O si son usuarios de Infinita, dentro del entorno de Blink Learning, ahí va a estar el cuaderno regreso a clase. Entonces, digamos que lo que hay que hacer es abrir nuestras cuentas de los entornos que corresponden a la serie y ahí va a estar el material. El profesor José Ángel Mata Gómez dice, ¿cómo podemos pedir nuestra constancia? Bueno, las constancias se mandan 15 días hábiles después de esta sesión a sus correos donde se registraron. María del Rocío dice, ¿en el curso remedial se pueden retomar los temas que nos quedaron pendientes? En el curso remedial, bueno, sobre todo si tú vas a llevar el mismo grado, tienes muy claro qué te quedó, qué contenidos qué contenidos que te quedaron pendientes. Básalo en aprendizajes, no en temas. Tu diagnóstico y tu nivelación, es decir, en procesos en habilidades y no solo en conocimientos, ¿no? En el tema de los seres vivos, sino cómo se desarrolla el niño en ese tema, ¿no? Qué habilidades pone en marcha. Y pues digamos que sí, la recomendación de una nivelación adecuada que está haciendo la SEP, y me parece que es muy apropiada la estrategia, es a través de contenidos fundamentales, es decir, que no solamente
analices el currículo del grado anterior, del tercer periodo que tienes muy claro y llevas el mismo grado, sino que hagas un recuento de todo el ciclo escolar y busques aquello fundamental, no solo lo que no trabajaste en el último periodo. Dice la profesora Ana María, ¿qué sugerencia puede dar para las escuelas que iniciarán en línea? Ok. Bueno, pues todo lo que recomendé, déjame. Bueno, lo que tienes que hacer previamente, cada maestro tendrá que hacer esta selección de contenidos fundamentales y las actividades de diagnóstico también las puedes intencionar a distancia. Lo único que cambia es el escalonamiento que viene en esta agenda, es decir, que vas a tener más días de trabajo y no con tus alumnos. También lo puedes hacer, puedes también diferenciar grupos, pero digamos que si estás a distancia, puedes estar trabajando con todos y no solo el lunes con todos y no solo con los estudiantes de la A a la M. Es decir, no los tienes que escalonar, pero todo esto se puede intencionar. O sea, tus actividades de diagnóstico a través de conversaciones, producciones escritas, dibujos, lecturas, escrituras, todo eso lo puedes hacer a distancia y el reforzamiento a través de proyectos, a través de actividades puntuales, lo puedes hacer a distancia. La diferencia a distancia va a ser el escalonamiento de los grupos y la organización. Obviamente los momentos de conectividad, que ahí más bien lo que hay que identificar es cómo diseñar una clase a distancia, qué momentos es, que de hecho tenemos un cursito ahí que les podemos dar, si lo quieren pedir a los consultores de su zona, un taller que les podemos dar a su colegio, porque es importante reconocer en qué momentos sí me necesito conectar directamente con ellos y qué momentos puedo buscar para el aprendizaje autónomo, es decir, que les dejo tareas que hagan y luego nos conectamos, ¿no? Pregunta la profesora Berenice Silos, ¿qué va a pasar con los alumnos cuando no les toque ir a la escuela? Bueno, ahí hay que trabajar igual. Una vez que vayan a la escuela y los vea el lunes, por ejemplo, entonces dejo tareas si no acabé con el diagnóstico, les dejo actividades para casa para seguir identificando hasta qué nivel de logro llegaron en esos aprendizajes que yo ya decidí que voy a diagnosticar, pero a través de actividades en casa. Ajá, ya sea que resuelvan algo en el libro o que hagan una producción escrita o que preparen una exposición. Entonces, esos días que no están les van a permitir a los chicos preparar esas actividades para que tú continúes tu diagnóstico a través de actividades en casa y lo mismo la nivelación, les dejas tareas en casa para reforzar esos contenidos. Pregunta la profesora María Acosta, aunque estemos en semáforo rojo, ¿se llevará el calendario de evaluación diagnóstica? Eso no lo han dicho las autoridades. Es decir, lo que ahorita está dicho es que hasta estar en semáforo verde vamos a regresar presencialmente. En el caso de que no estemos en semáforo verde, no han determinado si continuamos con este calendario o se va a recorrer. Lo que sí, lo que no va a cambiar es el curso remedial. O sea, en algún momento hay que hacer estas 3 semanas de diagnóstico y nivelación. No sabemos si lo van a recorrer o se va a quedar en esas semanas, pero a distancia, pero sí se tiene que hacer, por la importancia que tiene el curso remedial, sí se tiene que hacer. Vamos a ver si lo hacemos escalonadamente o a distancia o lo recorren para hacerlo en semáforo verde. La profesora Ana, ¿considera que el diagnóstico debe ser de manera individual o es conveniente hacerla en grupo? Ya les hacía recomendaciones. Las actividades pueden hacerlas grupales, depende del aprendizaje esperado y la evidencia del portafolio que tú quieras recabar. Entonces ahí lo puedes hacer tanto individual como grupal. Por ejemplo, diagnosticar la situación que vivieron familiarmente lo puedes hacer en grupo, pero a lo mejor que cuente colecciones de X elementos, a lo mejor ahí necesitas que individualmente te entregue una ficha de actividades donde resuelve ese problema, ¿no?
Pregunta el profesor José Luis, ¿qué es primero, la evaluación diagnóstica o el curso remedial? Ok, bueno, la evaluación diagnóstica. Lo que pasa es que en el calendario está denominado curso remedial ambos momentos, tanto el diagnóstico como el reforzamiento que se puede denominar curso remedial. Es, digamos que así se puso en el calendario, pero para tú hacer un curso remedial necesitas un diagnóstico previo. La profesora Xochitl dice que muchas gracias por la información muy puntual. Gema dice, estas recomendaciones considera que funcionaría si no es presencial el regreso a clases. Sí, todo lo que les sugerí, obviamente con el uso de la tecnología y el dejar actividades autónomas en casa, menos en grupo y en equipo, sino más individual. Pero sí, todos, o sea, hacer conversaciones con ellos a través de una sala de videoconferencia, se puede hacer a distancia, que hagan un dibujito y lo platiquen, o que te graben un audio en el WhatsApp y te manden alguna evidencia oral. Digamos que todo son actividades que tendrías que hacer una adaptación a la modalidad a distancia, pero sí son posibles de llevarse a cabo. El profesor Jesús Francisco dice, buenas tardes, ¿los cuadernillos estarán disponibles para los alumnos también? Sí, déjame. Sí, sí, de hecho es un cuaderno para el alumno y también lo va a tener en el entorno el maestro. Si se refiere al cuaderno Regreso a clases con Castillo, es para el alumno. Pero nada más está entregándose en digital dentro de los entornos. Se puede, digamos, imprimir. La profesora Ivonne Juárez pregunta, ¿el curso remedial aplica para alumnos de nuevo ingreso para primer grado de preescolar? ¿Otra vez me puedes leer? Se cortó un poquito el audio. Sí, el curso remedial aplica para alumnos de nuevo ingreso para primer grado de preescolar. Ah, ok, no. La profesora Sandra Picos, el contenido de regreso a clases en la página Pero dice... déjame responder bien esa pregunta. Este diagnóstico del ciclo pasado, no. El diagnóstico que propiamente cada ciclo escolar hay que hacer para iniciar el ciclo escolar, para saber de dónde, o sea, el momento de evaluación diagnóstica siempre es necesario, pero no con esta intención de remediar. Ya, perdón. Ok. La profesora Picos, Sandra Picos comenta, el contenido de regreso a clases en la página dice que estará disponible el 27 de julio. ¿Podría estar antes para empezar a planear, por favor? ¿Se necesita alguna clave o contraseña? Lo pasamos al área de desarrollo digital, que está justamente en esa subida de contenidos. Les planteamos sus necesidades de planificación y les comunicamos, porque sí entiendo que es una semana importante que pueden ustedes aprovechar. Y sí es con sus cuentas, hay que abrir sus cuentas de la app Castillo, en el caso de guías y complementarios, y también nuestras series de preescolar, y hay que abrir cuentas en Blink para nuestros usuarios de Infinita, con ese usuario y contraseñas que ingresas y accedes a los recursos del regreso a clases. Exacto. En la plataforma hay material, ay, perdón. Dice María Angélica López, dice, en la plataforma hay material para realizar diagnóstico. En la plataforma me gustaría tener más claridad. Lo que te puedo decir es que en los entornos o plataformas de nuestras series está el material de regreso a clases con Castillo que trae este cuaderno para diagnóstico y nivelación. Si no te refieres a esta plataforma, no comprendo si nos puedes ampliar un poquito tu pregunta. Bueno, preguntan... Leemos una última pregunta, Viri. Sí, claro. A ver, dice...
Al parecer vamos a regresar de forma virtual. ¿Cómo trabajar si no es de manera presencial? Bueno, creo que ya lo habías contestado. Es allá. Ujú. Bueno, pues muchos agradecimientos. Tenemos muchos comentarios de agradecimientos. Preguntan dónde puede conseguir los cuadernillos que mencionaste, si lo podrías repetir. Dentro de los entornos de las series que se llevan en Ediciones Castillo, es decir, la app Castillo Digital, y el entorno de Blink Learning, hay que abrir sus cuentas de tanto de Infinita. Ahorita se les pongo la liga, pero tendrán que abrir su cuenta en esos entornos. Se los pongo en el chat. Perfecto, pues esos son la mayoría de los comentarios y muchos agradecimientos. No sé si quieras comentar tú algo más. Sí, pues agradecerles el espacio, pues qué bueno que se pueden conectar, fuimos bastantes personas, pero sobre todo pues desearles mucho éxito en esta etapa de curso remedial, reconocer pues la labor que estarán haciendo y que estuvieron haciendo durante la contingencia y lo que sigue, que va a ser este momento tan importante para los estudiantes y para ustedes. Es un momento único en su carrera profesional, único que no vamos a olvidar nunca. Así que bueno, pues todo el éxito y pues desearles lo mejor para este momento de diagnóstico y nivelación. Recuerden que vamos a seguir teniendo sesiones durante esta semana y las grabaciones en nuestro canal de YouTube. Nos interesa mucho acompañarles en este gran reto que es el diagnóstico y la nivelación para el regreso a clases. Muchas gracias. Recuerden que el video de la sesión podrá consultarlo en el enlace de registro. Estará disponible 15 días después de haberse dado la sesión. Responda a la encuesta de satisfacción que aparecerá al finalizar. Solo deben de apretar el botón de continuar cuando salgamos de la sesión. Muchas gracias. Estas son nuestras páginas por si gustan seguirnos y nuestros canales de comunicación. Muchos preguntaban cuál era el canal de YouTube. Es Ediciones Castillo México.